profesor es psicopedagogo, es inspector del SITE de Alicante, es director del IES Bernat Sarrià de Benidorm, profesor tutor de Psicología General y Psicología Evolutiva de la UNED de Denia Benidorm, es un habitual colaborador en cursos de formación del profesorado y actualmente desarrolla funciones dentro de la Dirección Provincial. Que no se me oye. Dentro de la Dirección Provincial. Voy a resumir un poco los libros, las publicaciones más relevantes. Tiene una que se denomina Resolución de conflictos en el aula, que es del año 2003. Tiene otra publicación, Habilidades sociales en el aula, que es del año 2005. Otra es Cómo dar clase a los que no quieren, del año 2007, muy reciente. Y otra que está pendiente de publicación, que es El profesor emocionalmente competente, un puente sobre aguas turbulentas. Y sin más, pasamos ya a la intervención de Juan Baello en la conferencia La gestión del aula desde un enfoque preventivo. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a la organización la oportunidad que me da de compartir con compañeros pues un rato de trabajo y de intercambio de experiencias. Bien, la ponencia que voy a desarrollar en un espacio breve de tiempo, bueno, pues se titula más o menos Una gestión preventiva del aula. Ahí en la diapositiva aparece como una gestión del aula basada en la educación socioemocional y el título, bueno, pues se basa en que para mí el enfoque preventivo en gestión del aula equivale a utilizar la educación socioemocional precisamente para eso, para prevenir conflictos, pero para mucho más. Entre las soluciones que podemos arbitrar, bueno, pues lo primero que me gustaría es contextualizar lo que voy a desarrollar sobre gestión del aula, porque el aula no es una burbuja en los centros, sino que es algo interdependiente de todo lo que pasa en las demás aulas, en los despachos o en el departamento de orientación, por ejemplo. Yo, lo que es el sistema de gestión de la convivencia, los planes de convivencia, a mí me gusta más el concepto de plan de educación socioemocional, lo entiendo como una parte de lo que es educación inhibitoria, es decir, enseñar a los alumnos a que no hagan para que posteriormente puedan hacer, es decir, evitar conductas y actitudes inadecuadas para poder desarrollar todo lo que es impulsar el aprendizaje. Entendiendo la educación inhibitoria como un sistema logístico en un centro, pues para mí equivale a un sistema de diques de contención de conductas y actitudes inadecuadas. Dentro de ese sistema de diques, pues yo contemplo como primer dique el profesor de aula. Creo que es el encargado de contener la gran mayoría de conductas y actitudes inadecuadas, pero no todas. Hay una serie de conductas y actitudes que necesitan la intervención de un segundo dique, que tiene la posibilidad de contemplar si los problemas se refieren a un único profesor o a varios o a todos ellos, y me estoy refiriendo a la figura del profesor tutor. Pero el tutor, con entrevistas, con compromisos, con advertencias, tampoco va a poder conseguir gestionar adecuadamente todos los problemas que se presentan en un centro educativo. Hará falta un tercer dique, representado por el equipo directivo, por el consejo escolar, encargado ya desde una atalaya superior de gestionar aquellos conflictos o problemas que ni el profesor de aula ni el profesor tutor sean capaces de gestionar en su ámbito. Este tercer dique, representado por el equipo directivo, tampoco va a poder conseguir resolver, gestionar adecuadamente todos los problemas, porque en los centros educativos hay un porcentaje de problemas supraescolares que no se pueden resolver con medidas exclusivamente escolares.
Por lo tanto, hace falta un cuarto dique que ya no es escolar, sino supraescolar, y que yo represento ahí como instituciones sociales, pensando en instituciones, por ejemplo, de carácter médico, salud mental, por ejemplo, instituciones, por ejemplo, de atención a conductas adictivas, instituciones policiales, instituciones de atención a la familia, instituciones de atención social. Estos cuatro diques, que gráficamente deberían representar una pirámide, están apoyados por dos diques, uno concretamente un dique de apoyo, que es la familia, la colaboración, la cooperación de la familia con cualquiera de los diques añade poder y operatividad a cualquiera de las intervenciones, y por otro lado está el Departamento de Orientación, que yo lo entiendo como un dique asesor que puede, pues eso, asesorar a cualquiera de los otros diques. Centrándome en el título de la ponencia, que es la gestión del aula desde un enfoque preventivo, pues me voy a referir exclusivamente a este primer dique, profesor, que está en la base. Si luego en alguna pregunta pues queréis hacer alguna referente a los otros diques, pues con mucho gusto la contestaré. Bien, en principio, soluciones para gestionar un aula desde un enfoque preventivo. Bueno, pues yo voy a hablar de dos. La primera pues es una crema milagrosa que consigue mejorar la relación entre el profesor y los alumnos, y que si estáis interesados, pues al final de la ponencia, pues con mucho gusto pues os facilito la fórmula. Y en segundo lugar, pues la otra posibilidad es analizar la situación e intentar ver estrategias. Bien, la situación. Pues la situación es que en niveles obligatorios lo lógico es que haya resistencias ante la obligatoriedad y que esas resistencias se traduzcan en conflictos generalmente interpersonales que acaban configurando un clima complicado en el cual desarrollar la clase y en el cual desarrollar la convivencia. Ante esa situación, ¿qué se puede hacer? Bien, pues a mi juicio lo fundamental es que el profesorado tenga estrategias, pero no solamente estrategias de gestionar las condiciones que se presentan en el aula, teniendo en cuenta que no es una opción optativa del profesorado elegir gestionar condiciones. Todo el profesor, cualquier profesor, desde el momento en que se planta delante de sus alumnos, está ya gestionando condiciones. Y lo está gestionando planificada o intuitivamente, y lo está gestionando maquillando la conflictividad derivada de la obligatoriedad o agravando aún más la situación con prácticas de riesgo. Evidentemente, yo lo que estoy defendiendo, y yo creo que todos defendemos lo mismo desde el Departamento de Orientación, es que hay que proporcionar al profesorado estrategias para que creen condiciones que maquillen la obligatoriedad y que optimicen las intervenciones superando las resistencias derivadas de la obligatoriedad. ¿Por qué, a mi juicio, esa gestión tiene que estar basada en la educación socioemocional? Bueno, pues porque creo que lo que separa a los alumnos que no quieren estudiar y que no quieren convivir de aquellos que sí quieren estudiar y sí quieren convivir son una serie de carencias, la inmensa mayoría de carácter social y de carácter emocional, que no tienen y deberían tener. Me estoy refiriendo a una serie de competencias sociales, es decir, de relación con los demás, fundamentalmente tres: el respeto, reciprocidad, asertividad, como queramos llamarle, entendida como la garantía de los derechos propios sin violentar los derechos ajenos. A mi juicio es el valor básico a cultivar en las aulas, en los centros, y si esto se cumple en un sentido recíproco, es decir, alumno-alumno, alumno-profesor, profesor-alumno, tenemos mucho ganado en convivencia y en creación de un clima idóneo. Podemos ir más allá del respeto
entendiendo que también podemos conseguir un clima en el aula basado en la empatía, es decir, en conseguir hacerle la vida más fácil al otro, sea alumno, sea compañero, sea profesor. En tercer lugar, otra competencia social que me parece fundamental es la responsabilidad, entendida como la capacidad de prever consecuencias por los actos que uno realiza y como la capacidad de asumir consecuencias cuando uno ha realizado algún acto inconveniente. A lo largo de la ponencia intentaré argumentar que si se entronca el respeto con la responsabilidad se pueden gestionar adecuadamente la inmensa mayoría de conflictos que se producen en los centros educativos. Simplemente haciendo valer el respeto como valor básico y aplicando este principio de responsabilidad cuando se incumple o cuando se sobrepasa o se abusa sobre el respeto de los demás. Junto a las competencias de índole social, que fundamentalmente regulan la relación con los demás, hay otra serie de competencias emocionales, yo titulo emocionales, siguiendo a Goldman podríamos hablar en vez de sociales interindividuales y en vez de emocionales intraindividuales. Bueno, pues por competencias emocionales entenderíamos todas aquellas capacidades, competencias, destrezas que regulan la relación de uno consigo mismo. En ese sentido, podríamos hablar de autocontrol. Es evidente la relación que va a tener con el control y con la disciplina y con la gestión de la convivencia, porque si conseguimos entrenar a nuestros alumnos en autocontrol, pues alumno que consiga manejar bien, alcanzar niveles adecuados de autocontrol, pues un alumno menos que tenemos que heterocontrolar. La fuerza de voluntad, entendida como la capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo. La perseverancia, es decir, más o menos ligado a la fuerza de voluntad. La autoestima como sensación, en términos de Yela, como sensación de valer para algo y valer para alguien, es decir, tener éxito en una actividad y que nos lo reconozcan. La atención, es decir, la capacidad de concentrar nuestra atención en una tarea, despejando distractores para concentrarnos en lo que nos interesa. La resiliencia o capacidad de superar adversidades, saliendo fortalecidos de esas adversidades. Por último, la automotivación, es decir, la capacidad de proponerse metas y ejecutar conductas capaces de acercarnos hasta conseguir esas metas. Bien, si estamos de acuerdo en que los alumnos que no quieren estudiar y no quieren convivir son alumnos deficitarios en estas competencias, y estamos de acuerdo en que estas competencias son entrenables, y los tenemos a nuestra disposición 30 horas a la semana para entrenarlos, bueno, pues el siguiente argumento o la siguiente proposición evidentemente sería ¿qué esperamos para entrenarlos y disminuir las tasas o las cotas de convivencia? Lo que estoy proponiendo es usar la educación socioemocional para gestionar los conflictos y aprovechar los conflictos que se presenten o los que aún no se hayan presentado para educar socioemocionalmente a nuestros alumnos y además educarnos nosotros mismos también socioemocionalmente, porque no se puede pedir, no se puede exigir lo que no se da. Con esta gestión de aula basada en la educación socioemocional, lo que hacemos es manipular una serie de variables que queramos o no están presentes en el aula y que si las manejamos bien, eficazmente, lo que acaban es por mejorar una serie de niveles que están inexcusablemente presentes en las aulas. Y este mensaje lo digo especialmente cuando estoy ante profesores reacios a estas ideas, porque están centrados
en la idea de que únicamente hay un nivel, el nivel académico, y que hablar de educación socioemocional es distraernos en otras cuestiones y que afectan o acaban afectando al nivel académico. A mi juicio, en las aulas no hay un nivel académico exclusivamente, sino que hay al menos 5 niveles, que son, primero, el nivel convivencial, es decir, un profesor cuando entra en el aula se encuentra con un determinado nivel social o convivencial, se encuentra un aula con muchos conflictos, o con pocos, o con ninguno, es decir, un determinado nivel, y eso es lo que se encuentra. También se encuentra con un determinado nivel emocional, es decir, se encuentra con que sus alumnos, la mayoría están contentos, satisfechos, con una autoestima por las nubes, o se encuentra con alumnos aislados, con alumnos atemorizados, con alumnos disgustados, con alumnos con la autoestima por los suelos. Es decir, también se encuentra con un determinado nivel emocional. En tercer lugar, otro nivel presente en el aula es el nivel motivacional, es decir, todos los alumnos están implicados en las tareas, están dispuestos, o ningún alumno está dispuesto, es decir, nivel motivacional 10, nivel motivacional 0, o cualquiera intermedio. En cuarto lugar, nivel atencional, es decir, todos los alumnos me atienden durante todo el tiempo, o nadie me atiende en ningún momento, es decir, nivel atencional 10, nivel atencional 0. En quinto lugar, sí, en quinto lugar también, nivel académico, efectivamente. Mis alumnos también saben mucho, aprueban todos, o nadie aprueba y el nivel de conocimientos está por los suelos. También nivel académico 10, nivel académico 0. Bien, lo que vengo a decir es, primero, no hay un único nivel. A los profesores preocupados por el nivel habría que preguntarle ¿de qué nivel hablas? En segundo lugar, si te preocupa mucho el nivel académico, procura trabajar antes mejorando los 4 niveles anteriores, porque son estratégicos y son requisito indispensable para que mejore el nivel académico. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de aula basada en la educación socioemocional, es un término que va enfocado a la manipulación de variables para la mejora de los 5 niveles. ¿Cómo se concreta esto? Bueno, pues todo esto se concreta, a mi juicio, en una serie de ámbitos de gestión respaldados por el poder del profesor y que si sabe manejarlos adecuadamente, el resultado es que mejora el clima, mejora la convivencia y mejora, por ende, el rendimiento académico de los alumnos. Como veis, están los 3 ámbitos que se refieren al ámbito de control, es decir, sin control no hay gestión posible, pero también exclusivamente con control tampoco se puede gestionar adecuadamente. Por lo tanto, el control en el aula, la disciplina, si queremos llamarle, una disciplina formativa, el control es un requisito necesario, pero no suficiente. Y yo lo que estoy defendiendo es un control que entiende que lo fundamental es entrenar a los alumnos en el autocontrol como alternativa al heterocontrol por parte del profesor. En segundo lugar, otro ámbito es el ámbito de las relaciones interpersonales. Es decir, el profesor tiene la capacidad de manipular variables para optimizar el clima y que todo lo que ocurre en el aula sean motivos para mejorar los índices de socialización de su clase. En tercer lugar, el tercer gran ámbito de gestión, a mi juicio, es el rendimiento académico, es decir, el aprendizaje cognitivo más ligado a lo académico. Como veis, todo está respaldado por el poder, porque, a mi juicio, cuando hablamos de todas estas variables, pues tenemos que hablar indisolublemente de estrategias para optimizar esas variables, es decir, podéis decir, de acuerdo, hay que hacer esto, pero ¿cómo?
Bueno, pues el cómo son estrategias, pero teniendo claro que las estrategias no son suficientes. Las estrategias tienen que estar respaldadas por el poder del profesor. No es raro que los que hacemos formación acudamos a dar un curso, una conferencia y hagamos una sugerencia de una estrategia, haya 2 profesores, 2 profesoras en el curso y al día siguiente aplican la misma estrategia al mismo alumno, la profesora A, la profesora B, a la profesora A le da resultado, a la profesora B no le da ningún resultado. ¿Qué factor explica esto? Bueno, pues a mi juicio el poder molar del profesor, entendido en términos de Tolman, es decir, el factor humano. Los alumnos interpretan los mensajes verbales y no verbales que les transmitimos en función de quién es el mensajero que se lo transmite. Por lo tanto, tenemos que reconocer que hay un porcentaje de profesores a los cuales no hay que dar estrategias, que también, pero lo fundamental es inyectarles poder para que sean capaces de desplegar las estrategias. Poder que a veces puede ser individual, basado en la empatía, basado en otros factores individuales, pero el principal vehículo de poder en las aulas son las alianzas, es decir, la formación de equipos o microequipos docentes que potencien a los profesores que menos poder individual tienen. Yo les llamo a los que tienen poder, es decir, capacidad de control, les llamo profesores pico de poder, y a los que tienen dificultades de control, valles de poder. Posteriormente aparecerá una diapositiva que dice que lo peor que le puede pasar a un profesor, especialmente si es un valle de poder, es que los alumnos sepan que está solo. Y lo mejor que le puede pasar a un profesor es que los alumnos sepan que hay un equipo docente que le apoya y una cadena de consecuencias que le respalda. Por lo tanto, tenemos que entender que estrategias sí, pero respaldadas por el poder del profesor. Bien, rapidísimamente dar alguna indicación de a qué me refiero con cada una de esas variables, dejando claro que detrás de cada una de esas variables tiene que haber estrategias, ideas, tiene que haber sugerencias, para que las recojan literalmente los profesores o para que sean un punto de partida para crear nuevas estrategias que les sirvan en su propio contexto. Bien, el control. Control es el primer punto y, a mi juicio, el control tiene una serie de pasos. Primero es fijar límites, entendiendo que límites son la frontera entre aquello que es permitido y aquello que no es permitido en el aula, en el centro. Fijar límites no es autoritarismo, fijar límites es garantizar el respeto, priorizar el nosotros sobre el yo egoísta. Por lo tanto, es una necesidad de la socialización y de la creación del clima. Ahora bien, fijar límites, especialmente durante las primeras semanas, los fija cada profesor en solitario o, tal como he dicho antes, se busca previamente el poder para poderlos fijar. Creo que es demasiado lujo que cada profesor negocie los límites individualmente frente a alumnos que se organizan en equipos. Demasiada ventaja. ¿Por qué no organizarnos, profesores, en equipo o en microequipos y prefijar los límites respaldados por el poder que dan las alianzas? Y estoy hablando de equipos, microequipos, pero también si conseguimos integrar en las alianzas a las familias, entonces estaríamos hablando de macroequipos docentes con mucha más potencialidad. Si los límites son importantes, lo fundamental no es tanto fijar límites, sino cómo reaccionamos ante los incumplimientos, que seguro que los va a haber especialmente en niveles obligatorios de enseñanza. ¿Cómo negociamos los incumplimientos?
Bueno, pues a mi juicio hay dos maneras fundamentales de gestionar incumplimientos. La primera es cuando se trata de incumplimientos mediante conductas inadecuadas. Bueno, pues entonces, ante conductas inadecuadas, advertencias. Las advertencias entendidas como avisos desnudos de connotaciones emocionales. Con eso lo quiero diferenciar de las amenazas. Una cosa es una advertencia y otra cosa es una amenaza. El profesor que amenaza, crispado, va contra sí mismo y no añade poder, sino que se lo quita. El profesor que hace advertencias, cuanto más breves mejor, a ser posible sin palabras. El libro de Finkel, Educar con la boca cerrada, bueno, pues advertir con la boca cerrada es fundamental, es decir, transmitir al alumno que está adoptando está cometiendo conductas inadecuadas y que si no cambia tendrá que asumir consecuencias. Es muy fina la línea que distingue las advertencias de las amenazas. No se trata de amenazar, se trata de advertir de que un alumno que incumple límites, que incumple normas, está faltando al respeto y que la obligación del profesor es restituir el respeto como valor básico de convivencia. Por lo tanto, la advertencia avisa. Pero para que avise es fundamental que sea creíble. Y es creíble cuando el alumno entiende que si hace caso omiso a las advertencias, lo que sigue no son más advertencias, es otra cosa, otro tipo de consecuencia. Bueno, el principio de la responsabilidad viene a decir siempre una consecuencia, en positivo o en negativo, siempre un y si sí, siempre un y si no. Y cuando el alumno hace caso omiso, pues lo que viene es otra cosa. Cuando hablo de credibilidad, normalmente tienen más credibilidad los profesores que menos advertencias hacen y los profesores que hacen advertencias de una manera firme pero calmada, basándonos en el principio no sé qué haré, pero lo haré tranquilo. Todo esto añade potencialidad a las actuaciones del profesor. Bien, ante las conductas inadecuadas, advertencias. Pero, ¿y si en vez de conductas más o menos regulares, lo que tenemos enfrente son actitudes sistemáticas que se oponen, se resisten e impiden desarrollar la clase adecuadamente? También continuamos haciendo advertencias, un profesor y otro y otro y otro, excesivamente fatigoso y además totalmente inoperante. A mi juicio, las actitudes negativas hay que tratarlas mediante los compromisos, entendiendo el compromiso como un ejercicio de algunas de las competencias socioemocionales que he anunciado anteriormente, es decir, el compromiso entendido como ejercicio de la fuerza de voluntad, entendido como ejercicio de la perseverancia, entendido como ejercicio de la autoevaluación, entendido como ejercicio de la fuerza de voluntad o del autocontrol. ¿Qué entendemos por compromiso? Bueno, pues un compromiso es algo que asume el alumno como alternativa a una sanción. Y entendemos como sanción una consecuencia negativa, desagradable, disuasoria, pero justificada y razonablemente proporcionada a la conducta o la actitud negativa que adopte un alumno. Cuando hablo de sanciones con estas características, no estoy hablando de sanciones exclusivamente punitivas en el sentido vengativo de la palabra, en el sentido autoritario o represivo, sino que me estoy refiriendo a la sanción como una consecuencia más que persigue el cambio de conducta y o de actitud de un alumno, por su bien, para hacerlo más responsable, es decir, para hacerlo más maduro, para optimizar el
desarrollo moral y el pleno desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, entendiendo así la sanción es una ayuda al desarrollo del alumno. Si entro en el terreno de la impunidad y le dejo que siga haciendo lo mismo sin asumir consecuencias, entonces le estoy haciendo irresponsable e inmaduro, además de egoísta. Pero si la finalidad de la sanción es cambiar actitudes y conductas, a mi juicio hay que plantearle al alumno la posibilidad de que elija otra vía. ¿Qué vía? Adoptar un compromiso, como modo de evitar una sanción responsablemente. Aplazamos la sanción si el alumno se compromete. Por lo tanto, se le plantean al alumno que ha hecho caso omiso a advertencias la disyuntiva de ¿qué prefieres? Dime qué vas a hacer. Si prefieres asumir consecuencias, ejercicio de responsabilidad, o prefieres intentar compromisos, es decir, ejercicio de la fuerza de voluntad. Lo normal es que digan compromiso, que digan, pero le vamos a pedir pruebas, no palabras, porque otra vez creo en lo de educar con la boca cerrada. Lo fundamental no es lo que diga el alumno, tampoco lo que diga el profesor, sino lo que hacemos sentir y lo que hacemos entender al otro. Y el alumno nos tiene que demostrar que lo está intentando. Y si nos demuestra que lo está intentando, en ese caso agradeceremos, reconoceremos, porque desde luego me interesa un alumno que vaya mejorando sus índices de autocontrol y de fuerza de voluntad, porque será un alumno menos que yo tengo que heterocontrolar. Los compromisos, para que funcionen, pues como las advertencias, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Si son un castigo para el profesor, si desde el Departamento de Orientación proponemos compromisos farragosos, burocratizados, que al profesor le cuestan un mundo hacer el seguimiento, los profesores los van a aplicar con desgana. Por lo tanto, uno de los principios de los compromisos es que sean económicos, no de los compromisos de cualquier tipo de estrategia. Lo complicado no funciona. Solo funciona lo que es económico en tiempo, en personas y en papeles. Por lo tanto, compromisos sí, pero que sean de fácil seguimiento. Por ejemplo, la autoevaluación del alumno en conducta como alternativa a una sanción. Durante 2 semanas el alumno se va autoevaluando al final de la clase, se pone un 3 si la conducta ha sido excelente, un 2 si ha sido buena, un 1 si ha sido deficiente, un 0 si ha sido nefasta. El profesor no hace absolutamente nada de burocracia, sencillo de hacer el seguimiento, y el alumno al final de cada clase nos enseña la nota, y cuando haya conseguido, por ejemplo, 2 notas positivas, pues ya le anunciamos. Cuando tengas un par de notas más, pues mandaremos una nota a tus padres diciendo que estás mejorando. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo con este tipo de medidas? Lo que estamos haciendo es intentando sustituir el heterocontrol por parte del profesor por estrategias de autocontrol y de fuerza de voluntad, porque nos interesa. Y con ello matamos varios pájaros de un tiro. Es decir, estamos haciendo gestión, estamos haciendo control, estamos haciendo educación socioemocional. Bien, compromisos como alternativas a sanciones. Caso de que incumpla compromisos, pues entonces sanciones. Sanciones entendidas como consecuencias. Pero teniendo en cuenta que no todos los alumnos van a responder a las sanciones por varios motivos. En primer lugar, yo me encuentro con centros que creen que están aplicando sanciones cuando en realidad las medidas que aplican no tienen carácter sancionador. Es decir, no es una consecuencia disuasoria. Por ejemplo, no hace mucho me comentaban una medida aparentemente muy dura, una exclusión del centro de varias semanas
claro, el alumno en casa no había nadie durante el día, tenía todas las tentaciones posibles, diversiones, la nevera llena. Bueno, pues evidentemente una presunta sanción para mí no tenía carácter sancionador entendido como hemos estado diciendo. Cuando pregunté si el alumno tenía algo que le gustaba especialmente, decían que durante el recreo ejercía de líder y en él desplegaba gran parte de su poder, un alumno que basaba su autoestima fundamentalmente en mecanismos de poder, es decir, de sentirse poderoso ante sus compañeros de estatus social. Bueno, pues cuando sugerimos la posibilidad de utilizar el recreo, no privarle del recreo, sino que el recreo en un espacio controlado, resulta que sí que era una consecuencia aparentemente menor, pero para ese alumno era una consecuencia que tenía un carácter mucho más disuasorio. Por lo tanto, sanciones, bueno, sanciones sí, como último recurso, cuando ya no queda otro remedio, pero si es el último recurso, que sea un recurso fiable, es decir, que sea realmente una sanción. En segundo lugar, tener en cuenta que las sanciones escolares, que son aquellas que tenemos a nuestro alcance, sirven para resolver problemas escolares. Pero en niveles obligatorios de enseñanza, que es un gran logro social, hay también conflictividad social que no responde a medidas escolares. Es decir, un alumno que tiene un problema de salud mental, un alumno que está inmerso en una pandilla de trapicheo, de conductas, de sustancias tóxicas, y que tiene una fuerte presión de su grupo social para seguir trapicheando, bueno, pues evidentemente las medidas escolares no van a servir absolutamente para nada. Hay que tener en cuenta que las sanciones escolares tienen sus límites. ¿Dónde? Bueno, pues acaban allí donde se comprueba que hay una casuística, que hay una etiología supraescolar de las conductas y las actitudes. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues a mi juicio yo creo que hay que derivar rápidamente a las instituciones sociales lo que es la problemática social e implicar a instituciones, ya digo, de salud mental, instituciones policiales, instituciones judiciales, instituciones de atención a las familias, instituciones de atención social en casos de marginación. Y que la problemática social no sea tratada exclusivamente por los centros escolares. Absolutamente necesario. En muchas localidades, pues las instituciones sociales acaban siendo una zona ciega de no intervención, con lo cual, si comparamos el sistema de diques, recordad, profesor, tutor, dirección, instituciones sociales, si lo comparamos con el sistema sanitario, pues se producen distorsiones, perversiones del sistema, que a veces hacen que un profesor de aula esté tratando problemáticas sociales muy graves. Y claro, se siente absolutamente desbordado e impotente. Es exactamente igual que si estuviéramos hablando en el sistema sanitario de médicos de cabecera, primer dique, especialistas, segundo dique, hospitalización, tercer dique, y la UCI, cuarto dique. Imaginemos que un problema de la UCI está enquistado en el primer dique y está siendo tratado por un médico de cabecera con aspirinas. Bueno, evidentemente se sentirá impotente, pero es que además se está perjudicando al alumno porque está recibiendo el tratamiento inadecuado en el espacio inadecuado. En el sistema de diques, yo lo que vengo a defender es que no hay problemas imposibles de resolver, sino que lo que hay son problemas desubicados. No es raro ver a profesores, primer dique, tratando problemas de cuarto dique.
También es cierto que hay ocasiones en que el tercer dique, es decir, el equipo directivo, está tratando bobadas que debería gestionar el primer dique. A veces porque el primer dique no puede. Yo ya he comentado uno de los perfiles de riesgo en el primer dique, es decir, profesores valle, porque no pueden. A lo mejor el profesor tiene un carácter tímido, apocado, es un magnífico profesor, pero tiene un carácter tímido, pero su carácter apocado hace que algunos alumnos abusen de él. Bueno, no puede, por lo tanto, al profesor que no puede hay que ayudarle, hay que inyectarle poder, con alianzas en horizontal, microequipos, equipos, o con alianzas en vertical, es decir, el tutor apoya al profesor o la directiva apoya al profesor o arbitra mecanismos de petición y de aporte de ayuda. Pero hay otro perfil de riesgo, yo les llamo profesores evasivos, que son aquellos que no gestionan su parcela de responsabilidad en el primer dique, no porque no puedan, sino porque no quieren. Clásico profesor que ante el más mínimo problema dice: tú al pasillo, tú al despacho de dirección, tú, este tiene que hablar con el departamento de orientación, ¿no? Es decir, el profesor evasivo cree que su función es exclusivamente dar clase a alumnos ensimismados y entusiasmados con la materia y que todo lo demás se lo tiene que gestionar otros diques. Del mismo modo que digo que hay que apoyar a los profesores valle, digo que los planes de convivencia tienen que armarse contra los profesores evasivos y pedir cuentas, es decir, ¿tú qué has hecho antes? Evidentemente, un profesor que no gestiona en los sistemas, en los planes de convivencia, lo que uno no hace lo tiene que hacer otro. Por lo tanto, un profesor evasivo es un remero que no rema o, peor aún, un remero que rema en sentido contrario al resto de compañeros. Bien, esto respecto del control. Por ir rapidísimamente, porque no me va a dar tiempo evidentemente a desarrollar todo esto, diréis vosotros afortunadamente, ¿no?, a las horas que estamos, simplemente comentar que la gestión del aula no es exclusivamente control. Es más, los profesores que mejor controlan la clase son los que menos mecanismos de control utilizan. Del mismo modo que quien más poder tiene es el que menos lo utiliza. Por lo tanto, hay que atender a los otros dos ámbitos de gestión. Segundo, habla de las relaciones interpersonales. No, es obvio decir que estos ámbitos de gestión están totalmente intercomunicados y lo que intervengas en un ámbito evidentemente tiene sus efectos en otros ámbitos. Dentro del ámbito de las relaciones habla de la asertividad, es decir, del respeto, respeto mutuo. A mí me parece especialmente clarificador y el modo más gráfico y más claro de decirlo, bueno, pues tengo que decirlo, lo tomé hace años de Isabel Fernández, que está aquí presente y que esta tarde participará. Tiene una serie de frases en una de sus publicaciones que lo expresan gráficamente. Trátame como quieres que yo te trate. Atiéndeme si quieres que yo te atienda. Etcétera. Es decir, frases que entrenan de forma práctica y concisa a los alumnos, transmitiendo el mensaje de que si quieren respeto se lo tienen que ganar. La asertividad, la empatía, caer bien, conectar con los alumnos, es la fuente individual más potente de poder. La empatía, la capacidad de entenderles y comprenderles para cambiarles, pero también de que nos entiendan a nosotros. Es decir, es
una relación bidireccional en la cual cultivamos la adopción de perspectivas, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Hay muchos alumnos que plantean problemas interpersonales por su incapacidad de ponerse en el lugar de otro alumno o del profesor. También hay frases derivadas igual de la asertividad, es decir, ¿cómo te sentirías tú si yo a ti te? ¿Cómo crees que se siente tu compañero cuando tú a él, a ella le? Es decir, practicar cotidianamente todas estas estrategias, no exclusivamente en tutoría, no exclusivamente en determinados programas de habilidades sociales, sino todos, a todas horas, utilizando los conflictos como ocasiones en vez de entenderlos como problemas. Así es como se aprenden las competencias sociales y emocionales en la calle y en casa, y no podemos utilizar otro método en los centros escolares, sino el método vivencial, práctico e inductivo. El autocontrol como alternativa al heterocontrol. Es fundamental adoptar posturas ligadas al autocontrol, posturas proactivas en los conflictos. Cuando hablo de los conflictos como ocasiones, me estoy refiriendo a adoptar una actitud proactiva frente a la actitud reactiva. Una actitud reactiva es la que se centra en zanjar los problemas aplicando sanciones. Por lo que has hecho te toca asumir. Una actitud proactiva es la que, sin descartar la posible sanción, le dice: dime qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer para que no se repita? Y congela la sanción. No la anula, la congela. Y deja que el alumno con autocontrol decida si quiere sanción o si quiere dar un pasito más en autocontrol y en fuerza de voluntad. Los roles fundamentales. Las aulas son escenarios en los cuales el profesor y los alumnos buscan y encuentran papeles para adaptarse a la situación ecológica que representa ese escenario. Y todos buscan su papel y lo encuentran. Los roles, evidentemente, tienen una importancia enorme en el aula porque están ligados a conductas repetitivas que, si no se conocen y se canalizan, acaban generándonos muchísimos problemas reincidentes. Por ejemplo, en segundo lugar, los roles son muy difíciles de erradicar, las conductas ligadas a los roles, porque están profundamente imbricados con la autoestima. Si yo le propongo a un alumno un problema de química y saca un 0, es decir, autoestima, sensación de servir para algo, sensación de valer para alguien, pues autoestima por los suelos. El problema de química le ha bajado la autoestima a los suelos. El alumno hace un chiste y se ríen todos. Sensación de valer para algo, sensación de valer para alguien, es decir, autoestima por las nubes. 3 minutos después, el alumno, ¿qué hará? Otro problema de química u otro chiste. Otro chiste. Al cabo de 3 días, el alumno ya será un alumno que se ha enfundado el rol de chistoso y tendremos chistes a destiempo, 300 a lo largo de todo un curso. Por lo tanto, fundamental conocer los roles que desempeñan los alumnos, saber por qué desempeñan esos roles e intentar que aquellos roles incompatibles con la convivencia y con el trabajo seamos capaces de reconducirlos, de inhibirlos o de canalizarlos de manera que sean compatibles con. La comunicación, la voy a pasar por falta de tiempo, es obvio, pero la autoestima, evidentemente, todos nos movemos en todas las actividades que realizamos en la vida por mecanismos potenciadores de la autoestima. Lo que hemos dicho, palabras de Yela, valer para alguien, valer para algo. Los alumnos no son
ajenos a esta ley. Por lo tanto, persistirán en aquellas conductas que les proporcionen esa sensación. La pregunta es, ¿la clase que yo le ofrezco a mis alumnos es una clase que potencia la autoestima de todos, especialmente de los que peor van? ¿O es una clase excluyente que condena el primer día ya con objetivos inalcanzables y contenidos incomprensibles a un segmento de alumnos que posteriormente son los que me van a dar problemas? Tener en cuenta que la autoestima es el motor de todo, yo creo que es fundamental. No me puedo extender sobre estrategias que potencien esto. Finalmente, en 5 minutos, porque tengo ya el aviso aquí, telegráficamente indicar el rendimiento. Es decir, buenas relaciones, buen control, buen clima, pero ¿para qué? Para que el aprendizaje quede optimizado. Y aquí hablamos de una serie de variables íntimamente ligadas al rendimiento, pero sobre todo el rendimiento depende fundamentalmente de la motivación. Es decir, control para que no hagan, motivación para que hagan. Teniendo claro que para hacer, antes hay que dejar de hacer. La motivación, ¿qué mecanismos disponemos desde hace décadas para optimizar la motivación de nuestros alumnos? Bueno, pues en principio, la creación de expectativas. Es decir, nadie hace nada si no espera nada de lo que hace. Y hay alumnos que entran el primer día de clase con expectativas 0 o menos. Si no cambio las expectativas de los alumnos, ¿cómo se cambian las expectativas? Bueno, pues jugando con los objetivos, flexiblemente, teniendo claro que no puedo pedir peras al olmo, que no puedo pedir los mismos frutos a una clase diversa, que no puedo pedir los mismos frutos cuando el aula es un bancal con diferentes frutales. Cada uno dará frutos diferentes. Crear expectativas, abrir puertas. Si quieres, puedes. La motivación, fundamentalmente la motivación intrínseca, hacer la clase interesante, que pasa fundamentalmente por 2 vías. Seleccionar contenidos interesantes. Hay profesores que creen que su función es dar el libro, dar el temario. Yo les llamo profesores 1, 2, 3. Creen que su función es dar el tema 1, después el 2, después el 3, hasta que acabe el curso, ¿no? No hay que dar el temario. No estoy inventando nada nuevo. Hay que seleccionar contenidos y para eso hay que tener claro que se pueden seleccionar. Hacer la poda y quedarnos con un esqueleto de contenidos imprescindibles, atractivos, sorprendentes, próximos. Y luego, después de seleccionarlos, presentarlos adecuadamente. Selección y presentación de contenidos. Después, la atención. Hay autoras que hablan de que la atención es el epicentro de todo lo que ocurre en las aulas. Evidentemente. Estoy de acuerdo. Se puede controlar un aula manipulando exclusivamente procesos atencionales, como por ejemplo las corrientes atencionales, que son los flujos de atención que van desde, por ejemplo, ahora desde vosotros a las horas que estamos, pues amablemente hacia mí, cosa que os agradezco. Y vosotros concentráis la atención en mí y yo distribuyo la atención entre vosotros. Bien, el problema es que en muchas aulas el profesor concentra su atención en unos pocos cuando debería de distribuirla equitativamente y los alumnos dispersan su atención. Conocer las corrientes atencionales,
y canalizarlas en beneficio propio, imprescindible. Conocer que hay atención positiva y negativa. Positiva la que presta un alumno cuando hace algo bien, positivo. De esa cuanta más mejor. Pero también prestamos atención negativa cuando un alumno hace algo incorrecto. Y de esa cuanto menos mejor, porque también es gratificante. Hay muchos profesores que prestan muchísima atención negativa a los alumnos disruptivos creyendo que están corrigiendo cuando en realidad están premiando. La disruptividad con atención y la atención social, sobre todo en edades de preadolescencia y adolescencia, es un poderoso estímulo reforzante. Por lo tanto, conocer todos los fenómenos en relación con la atención, bueno, pues es absolutamente imprescindible. Ligado a las expectativas, tendríamos que haber hablado también, no me da tiempo, si luego hay preguntas, pues entraremos ahí. Hemos dicho que expectativas va ligado a los objetivos, pero claro, los objetivos van ligados a los criterios de evaluación. Y aquí yo lo que veo es que en evaluación, sistemas y criterios, en general, yo creo que no estamos haciendo lo que deberíamos. Porque la evaluación también es un instrumento muy potente para enganchar alumnos. Cuando se aplica con algunas características que ya son muy antiguas, carácter formal, carácter continuo, carácter formativo, carácter continuo, carácter orientador. Bueno, pues este tipo de evaluación es integrador. Sin embargo, hay sistemas y criterios de evaluación absolutamente segregadores y excluyentes. Tiene que haber una conexión y una coherencia entre los objetivos y los criterios de evaluación. Es decir, pide lo que vas a valorar y valora lo que has pedido. Entonces hay coherencia entre objetivos y criterios de evaluación. Bien, podríamos hablar algo más de todo esto, pero yo creo que me he pasado ya de tiempo. Me gusta acabar siempre con una cita que me gusta mucho, de G.S. Ward, y luego, si estáis interesados, pues os comento lo de la crema. Bien, G.S. Ward dice que en la tormenta el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cese el tiempo, que cese el viento, y el realista prepara las velas para aprovecharse del viento. Bien, yo creo que si adoptamos esta última actitud, a todos, a partir de mañana, bueno, a partir del lunes, nos irá a todos un poco mejor y, lo que es más importante, nos sentiremos mucho más satisfechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ahora pasamos a un turno. ¿Ahora se oye? Vale. Pasamos al turno de preguntas. Tampoco queremos que os extendáis mucho porque luego viene la comida y a las 4 empiezan las comunicaciones. Así que id levantando la mano y yo os voy dando el turno de palabra. ¿No hay preguntas? La crema. Bueno, la crema, perdonad el chiste malo, la crema, la composición no se vende en farmacias, pero la composición sería control mínimo pero suficiente, respeto mutuo como valor básico, ineludible, empatía, conexión entre personas, independientemente de que seamos buenos alumnos o malos, motivación en las diversas formas,
y, finalmente, atención, regulación de los procesos atencionales. Yo creo que con esa crema pues se solventan muchos de los problemas. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Allí, por favor. No sé si hay micrófono para que le lleven. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Bueno, una pregunta. El modelo que propones me da la impresión de que es un modelo teórico que obedece a un tipo de alumno que responde más o menos a los estímulos que le vas pasando. Es un modelo bien cerrado, bien construido. ¿Tiene, en algún momento ha sido aplicado en algún contexto y ha funcionado? Ahora a ver, el modelo que propongo es un modelo absolutamente práctico. No es un modelo teórico. Es un modelo práctico, a mi juicio. Es decir, cuando hablo de diques y de gestión de variables, me estoy refiriendo a que cualquier profesor está manipulando las mismas variables, solo que de forma intuitiva e improvisada. Y hay principios psicológicos, pedagógicos, contrastados, que nos indican que hay estrategias objetivamente más válidas que otras. A eso me refiero. Pero, por ejemplo, es tan práctico como, por ejemplo, dentro del sistema de diques, cualquier problema que me podáis plantear, creo que si no funciona, el sistema de diques da indicaciones de por qué no funciona. Creo. Es decir, que lo considero absolutamente práctico. Lo que ocurre es que lo que he desplegado, digamos, son las ideas y las estrategias no. Pero para mí el sistema de diques yo lo comparo a un sistema de fontanería, y si en un centro escolar, en un aula, algo no funciona, simplemente basta con descubrir dónde está la fuga o dónde está la avería. Y la avería es que algún dique no está cumpliendo la función que tiene encomendada. Y cuando hablo de fugas me refiero a incomunicación entre diques. Por ejemplo, hay veces que un profesor evasivo pues es primer dique que no hace su función. Hay veces un tipo de fuga, por ejemplo, es el profesor de primer dique hace su función, pero el tutor no llega nunca a recoger, digamos, las quejas por escrito del profesor. Bueno, pues incomunicación, una fuga de información. Entonces, cualquier tipo de problema práctico creo que se puede interpretar desde este punto, desde esa perspectiva. Sí. Ahí. ¿Dónde es? Él me ha levantado la mano. Allá había una pregunta. Y tú tenías otra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle porque me parece una presentación fantástica, por la claridad y por la cercanía de los contenidos a nuestro trabajo. Me ha resultado especialmente sugerente la consideración del profesor Valle, el profesor Pico y el profesor evasivo, ¿no? No obstante, me parece que la estrategia de ayuda por parte de en vertical o horizontal requiere a mí me cuesta pensar que es efectiva,
porque ¿en qué medida no quita poder, el poco poder que pueda tener no se lo quita al asumir funciones que debería realizar él? De todas formas, imagino que tendrá un desarrollo mucho más concreto y le pediría una palabra un poquito más concreta en ese sentido. ¿Cómo operativizar esa estrategia de apoyo que es fundamental? Claro. Gracias. Bien, en principio, mediante un equipo docente, un microequipo docente, maneras de potenciar a un profesor, ¿no? En vez de que el primer día de clase entre el tutor e informe sobre las normas de clase, si el tutor es un profesor Valle, pues está explicando las normas y los alumnos están incumpliéndolas simultáneamente. Imaginemos que entra un microequipo docente donde, además del tutor, entran 2 o 3 profesores, alguno de ellos con experiencia y recursos, es decir, un profesor pico. Evidentemente, el mismo mensaje tiene efectos diferentes. Otro ejemplo, una advertencia. Si las advertencias las realiza individualmente cada profesor, el profesor Valle tiene el problema de que seguramente serán inefectivas. Imaginemos que en vez de yo advertir a un alumno, yo profesor Valle, advertir a un alumno de que no puede continuar haciendo no sé qué, imaginemos que tenemos una herramienta de seguimiento, un microequipo docente, y en vez de yo solo hacerle la advertencia al alumno rodeado de su equipo, lo llamamos a un despacho y un microequipo docente en equipo hace una advertencia a un alumno en solitario. La misma advertencia cambia absolutamente su operatividad simplemente porque lo que hemos hecho es respaldarla sobre un mecanismo de poder. Y luego, para mí, dentro de los planes de convivencia, pues uno de los puntos que tendría que estar establecido por el tercer dique, el equipo directivo, son mecanismos de petición y de aporte de ayuda, precisamente para evitar actuaciones en solitario. Juan. Sí, se me oye, ¿verdad? Aquí, mira, en primer lugar, felicitarte por la exposición, me ha parecido muy interesante, realista, práctica, útil, todos los calificativos son pocos, ¿no? Y solamente decirte que dónde podemos conseguir algún material publicado que tengas, si tienes alguna página web para ampliar más información sobre la exposición que has hecho, sobre los contenidos. Solamente eso. Bueno, en la página web yo creo que hay materiales míos colgados, desde la página del MEC y luego en alguna universidad también tienen resúmenes. Hay muchas entradas que son de librerías o de cosas o de cursos en los que participo, pero hay algunas entradas que tienen materiales en internet. Y luego, pues los 2 primeros libros míos, pues hasta hace 1 año o 2, pues si se le pedían a Santillana los enviaba en formato PDF. El último de cómo dar clase a los que no quieren, no. Pero los 2 anteriores yo creo que igual si os ponéis en contacto con el comercial de Santillana, pues os lo puede hacer llegar en formato PDF. Juan, sí. Mira, hace unos años, lo que llevan el micrófono, hace unos años cayó en mis manos un libro a través de un representante editorial, un comercial de una conocida editorial, que en lugar de un juego de café dejó un librito de apenas 60 páginas, me supongo que te estás refiriendo a él, en la que presentabas un modelo de gestión basado en al menos 3 principios, 3 patas de tajo. El primero recuerdo que era la prevención, el segundo principio la comprensión y el tercero la sanción. De la prevención has hablado bien y un buen ratito. De la sanción lo justo y necesario. Y he echado en falta la comprensión. Mi pregunta es, de cuando tomas en consideración aquellos principios a fecha de hoy, ¿acaso entiendes que la comprensión no forma parte de la tarea de la institución escolar?
Sí, por supuesto. Como todo sube, desde entonces yo he ido ampliando principios y ahora hablo como mínimo de un decálogo, ¿no? Y he ido añadiendo principios porque para mí es importantísimo tener estrategias prácticas en relación a la pregunta que me han hecho ahora allí. Procuro decir, hoy he dicho, a mi juicio, qué hay que hacer y por qué, pero luego hay que decir cómo. Y entonces el cómo son estrategias prácticas a aplicar en 30 segundos en una clase normal, porque creo que no se tiene que ser todos a todas horas, ¿no? Pero luego las estrategias descansan sobre el poder de quien las aplica y funcionan si cumplen una serie de principios. Yo he comentado el de la economía, por ejemplo. Bueno, pues es evidente que hay planes de convivencia en centros perfectos, pero que no funcionan porque son demasiado perfectos, es decir, demasiado exhaustivos y farragosos y burocráticos. Es decir, el principio de economía, el principio de proactividad, lo he comentado, etcétera. Y entonces, bueno, comentas la comprensión y ahora ya me he inclinado más en una serie de principios que, por un lado, fundamentalmente son logísticos, es decir, ¿qué hacer para que en la práctica funcione esto? Y entonces, pues ahí es donde hablo de 10 principios rectores de todo esto, concretos. Había una pregunta atrás. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy orientadora de una unidad de orientación en un centro de infantil y primaria, pero la pregunta que le voy a formular me imagino que se puede extender también a los departamentos de orientación. Los planes de convivencia de Castilla-La Mancha, al menos yo hablo de mi comunidad, está proliferando como una de las medidas, pues no sé si de carácter preventivo, de intervención, la habilitación de aulas de convivencia. Yo le quisiera preguntar a usted, como una de las medidas, yo le quisiera preguntar a usted qué opina de este tipo de medida. Bien, el aula de convivencia, bueno, lo primero, aclarar, porque diferentes comunidades pues están titulando de la misma manera medidas a veces diferentes. Hay una medida que es el aula de convivencia dentro del centro, que es una medida sancionadora, es decir, a mi juicio las sanciones son consecuencias que juegan con 3 variables, con el espacio, el tiempo y la tarea. Es decir, el aula de convivencia es un cambio de espacio y a lo mejor un incremento de la tarea. Es decir, todas las medidas se reducen a eso. Cambiar el tiempo escolar, te quedas sin recreo, modificación del tiempo, te quedas 1 hora más para completar tareas, vienes por la tarde con tu padre, con tu madre para completar tareas. Es decir, jugamos con el tiempo, jugamos con la tarea, un incremento, o jugamos con el espacio. Bueno, por el aula de convivencia, como el rincón del aula, tú te vas a aquel rincón, bueno, jugamos con el espacio. Tú te vas a un aula, jugamos con el espacio. Tú te vas a un aula social externa, es decir, yo cuando hablo de instituciones sociales, pues una de las medidas que me parece interesante es el aula social externa para alumnos que inmunes o impermeables a medidas escolares, que se cargan el contexto escolar, pero que se nutren de refuerzos del contexto escolar. En ese caso yo creo que sería interesante que la sanción llevara aparejada la separación del contexto social. En algunas localidades está funcionando con convenios, con ayuntamientos, entidades, instituciones sociales que ponen un monitor, a veces el propio ayuntamiento, a veces ONGs, que se encargan evidentemente de dar clase a alumnos inmunes a medidas escolares con un componente socioemocional fuerte, pero también con un régimen de mayor rigor. Respecto de las aulas de convivencia, siempre que sean, igual que las aulas sociales externas,
siempre que sean el último recurso, yo no las veo mal, siempre que sean el último recurso, que anteriormente se haya intentado todo, que el alumno no tenga nada que perder y que su comportamiento o actitud esté afectando negativamente al resto de compañeros. Sí, bueno, yo quiero... Sí, Roberto. Sí, quería agradecer la exposición. ¿Sí? No. Sí. Sí, bueno, quería agradecer la exposición y por ser breve, plantearte una cuestión. En nuestra comunidad de Castilla y León, desde hace ya 2 cursos, se ha implantado la figura del coordinador de convivencia. La pregunta es, en esta estructura de diques, ¿dónde lo colocaríamos? ¿Habría un dique intermedio? ¿Estaría al lado del orientador? ¿Dónde crees tú que encajaría esta figura nueva? Gracias. A mí lo de, le llamáis coordinador de convivencia. Y a mí me gusta la figura de coordinador de convivencia, más que comisiones de convivencia, etcétera, por cuestión de economía. ¿Dónde lo colocaría? Pues para mí el coordinador de convivencia debería de ser alguien que no integre el equipo directivo, pero que sea capaz de hacer circular información bidireccionalmente, es decir, que recoja del claustro, de los padres, de los alumnos, qué es aquello que no funciona, qué es aquello que no es eficaz, por ejemplo, en un sistema de diques, y que, por otro lado, sea capaz de transmitir las ideas, las sugerencias, las indicaciones, las órdenes que el equipo directivo o el consejo escolar quiera desplegar. Es decir, para mí el coordinador de convivencia fundamentalmente es un intercomunicador entre diques altos y diques bajos en ambas direcciones. Es decir, transmitir sugerencias y recoger sugerencias desde abajo. ¿Dónde lo colocaría? Pues para mí en paralelo al dique asesor del Departamento de Orientación. Es decir, fuera de los diques, pero estando en contacto con todos los diques. Roberto. Sí. Buenas tardes. Ya que se ha comentado, simplemente puntualizar que aquí en Burgos, precisamente en la ciudad de Burgos, desde hace 5 años se vienen llevando a cabo una experiencia de aulas externas. Se llama aula alternativa, la llamamos nosotros. Y se está trabajando con chavales, con chicos que han terminado, han agotado ya las posibilidades de atención más ordinarias. Y en este sentido venimos utilizando una línea pedagógica centrada, como dices, en la educación emocional, o por lo menos tiene un componente emocional importante. Una cosa que echamos en falta es la colaboración o la intervención con servicios sociales y servicios de salud. Se han intentado pequeñas reuniones, pequeños contactos, pero a lo mejor hay que plantearse que este tipo de cuestiones no es solo el sistema educativo el que tiene que estar ahí currándolo, ¿no? Sino que a lo mejor es cuestión de colaboración de otras instituciones y sobre todo de servicios sociales y sanitarios. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando hablo de derivaciones y hablo del cuarto dique, soy consciente de que ahí hay, bueno, hasta no hace mucho era una zona ciega total. Es decir, se escolarizó hasta los 16 años y la conflictividad social entró en los centros educativos sin ir acompañada de recursos sociales, ¿no? Hay entidades sociales que entran más fácilmente y otras hay más dificultades. Yo lo que recomiendo es siempre que cuando un centro escolar ha intentado todas las medidas escolares a su alcance, en todos los diques, es decir, los profesores han hecho, los tutores han hecho, el consejo escolar,
todos los diques escolares han hecho y justificamos que hemos hecho todo lo posible y el problema sigue sin solucionar, yo creo que es bueno que salgan escritos diciendo lo que se ha hecho y remitiendo a las autoridades, instituciones educativas e instituciones especializadas diciendo: hemos hecho todo esto, creemos que el problema no es exclusivamente escolar, por lo cual remitimos para que se le dé el tratamiento especializado que creemos que necesita. Y porque es que el sistema de diques es un sistema de responsabilidades. Y todo lo que no sale por escrito, bueno, pues la responsabilidad está en el dique en el cual se ha quedado el problema. Y no es que siempre resulte, pero en ocasiones cuando una institución social recibe un escrito diciendo que, estoy pensando ahora, no hace mucho, en un crío de 10 años con un problema de desestructuración familiar ligado a un problema de salud mental muy grave, amenazas a profesores y profesoras, y en alguna ocasión con una navaja en el bolsillo y totalmente descontrolado y añadido con consumo de sustancias, ¿no? Es decir, una bomba de relojería con 12 años. Eso no se puede tratar y el problema es que bueno, el sistema de diques es fundamental que sea ágil. Es decir, el sistema de diques con la disrupción puede ir entreteniéndose poco a poco, pero lo grave y urgente tiene que circular rapidísimamente y tiene que estar, a mi juicio, en el dique adecuado cuanto antes. Cosa que muchas veces creo que no ocurre por fallos logísticos. Esto desarrollado, pues cada dique tiene una serie de funciones y unos plazos. Y, por ejemplo, a mí me parece fundamental trabajar desde el Departamento de Orientación el segundo dique, especialmente la tutoría individual, porque la inmensa mayoría de problemas de convivencia, de aprendizaje, el marco donde los podemos gestionar es en la tutoría individual. Entrevistas individuales del tutor con el alumno. Sin embargo, ahí yo creo que fallamos en el sentido de que la planificación es bastante menor que la tutoría grupal. Y luego, yo he hecho en falta en muchos centros que el tutor tenga una herramienta para analizar en 10 segundos la problemática de su grupo de la última semana. Yo no me he dado tiempo a explicarlo, pero estoy proponiendo una tabla que permite pues detectar, evidentemente no es lo mismo tratar una conducta inadecuada de un alumno que le da problemas a un profesor exclusivamente, eso tiene que tener un tratamiento por parte del tutor, que un alumno, yo le llamo 1 por 1, no es lo mismo un alumno 1 por 1 que un alumno 1 por 3 que un alumno 1 por 10. Es decir, un alumno que da problemas a 10 profesores, pues no es cuestión de que cada profesor vaya haciendo advertencias o compromisos. Tiene que gestionarlo a otro nivel. ¿Qué nivel? El tutor. Pero el tutor tiene que tener una herramienta que le permita en 15 segundos detectar que un alumno tiene un problema con 10 profesores. Es una cuestión de logística. Yo, si estáis interesados, pues estoy proponiendo una tabla actitudinal, igual que es algo así, no sé si lo veis. Bueno, pues en horizontal están los profesores y en vertical alumnos y alumnas, ¿no? Yo los he bautizado en colores, ¿no? Es una tabla para hacer un seguimiento de la actitud de los alumnos. Y entonces, bueno, pues lo ideal es que cada profesor gestione la disrupción en su aula sin apuntar nada aquí. Esto es una hoja que está en la sala de profesores y la utilidad es intercambiar información entre miembros del mismo equipo docente.
porque no puede funcionar por reuniones, ni con conversaciones en el bar, ni estar los profesores desconectados. De alguna manera tenemos que hacer posible lo que es necesario, y es actuar como equipos. Para eso, fundamental, algo poco burocrático, sencillo y rápido. Claro, aquí, cuando un profesor ha hecho varias advertencias y ve claramente que un alumno lo que tiene no son incumplimientos, sino una actitud desafiante y oposicionista, pues entonces el profesor va, cuando pasa por la sala de profesores, y anota MM, muy mala actitud, y se va. Es decir, 3 segundos de intervención. Claro, el alumno muy problemático, en el primer día de clase habrá conseguido que, por ejemplo, el alumno negro, habrá conseguido probablemente que en el primer día de clase 3, 4 o 7 profesores le hayan puesto MM. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el tutor pasa a última hora del primer día de clase y ve esta tabla actitudinal, está ya el primer día de clase en disposición, con un rastreo de no más de 15 segundos, de llamar al alumno negro y decirle: dime qué vas a hacer porque no te vamos a consentir. En vez de que estén los profesores 2 meses haciendo advertencias. Esto permite una actuación integral, da sensación de conjunto, da sensación de intercomunicación, da poder. Bueno, es decir, que lo que he dicho hoy a un nivel más general, evidentemente luego se desarrolla a través de herramientas concretas. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos el acto. Le damos muchas gracias. Gracias a vosotros. Un par de mensajes breves, un momento. Primero deciros que en la cafetería de la Facultad de Derecho sí que hay bocadillos y pinchos para el que quiera comer así. Que la residencia Camino de Santiago, donde podéis optar por el menú del día, está saliendo de la facultad a 100 metros hacia la carretera principal. Es un edificio que está a la izquierda y pone Residencia Camino de Santiago. Y finalmente, permitidme que diga, para los compañeros de COPOE, la reunión de la Junta Directiva de COPOE se va a celebrar a las 4 de la tarde en el Salón de Grados que está en el aulario de Poniente, entrando al patio de la facultad a la izquierda. Gracias.